Hola chicos, vamos a iniciar con los análisis de la psicología de acuerdo con la escuela Gestalt. El primero de los grandes análisis de esta escuela es la noción de percepción. La primera gran variación de la percepción de la que nos habla la escuela de la Gestalt dice que los individuos, cuando nos movemos, por ejemplo, en un auto, en un tren o caminando, podemos observar el mundo que nos está rodeando, pero cada vez que avanzamos en él, pareciese que el mundo se mueve, ¿sí? Parece que las cosas están cambiando su posición y que el que avanza o el que va haciendo un recorrido es el entorno y no la persona que, por ejemplo, en nuestro caso, soy yo, está caminando. Bien, pero a ese fenómeno que se le conoce como fenómeno pi de percepción, también se le pueden generar diferentes matices o variaciones. Una de las variaciones más interesantes es cómo llegamos a percibir el mundo. La primera de ellas es lo que se denomina la ley de Prägnanz. ¿De qué nos habla la ley de Prägnanz? La idea es que nuestra observación del mundo sensible dependerá y será exitosa o de calidad dependiendo de qué tan buena sea nuestro nivel de observación, ¿sí? Si yo hago este movimiento rápido de cámara, usted no puede observar qué me está rodeando, ¿sí? Pero si mi movimiento es lento y gradual, usted podría determinar qué hay alrededor mío. Entonces eso mejoraría la calidad de su percepción. Su percepción también se puede ver afectada porque el objeto se ha enfocado más cercano o más lejano, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, puedo observar qué llevo puesto o qué expresión tengo. También puede variar de acuerdo al ángulo de la luz que pueda reflejar. Entonces usted va a observar mejor algunos detalles de mi cuerpo, de mi fisionomía, y en otros momentos por la luz no los va a poder observar. Eso no quiere decir que el objeto haya cambiado. Lo que cambia es nuestra percepción, la forma en la que podemos observar e identificar características del objeto. Y por último nos indica que dependiendo del ángulo de visión, nuestro análisis del objeto que estamos estudiando, ¿cierto? De acuerdo con la perspectiva, puede modificarse y verse beneficiado o alterado. Entonces tenemos tres elementos que cambian nuestra percepción. La primera, el movimiento y la sensación de movimiento del universo, ¿cierto? La velocidad en la que percibimos las cosas, la luminosidad que acompaña al objeto, ¿cierto? El ángulo o la perspectiva desde el que se está viendo el objeto y la proximidad o lejanía del objeto que encontramos y está siendo observado. Pero nuestra percepción no solamente varía así, nuestra percepción también trata de generar una serie de estímulos que consideraremos universales, es decir, nos va a permitir a nosotros identificar o unificar una idea para poder crear un concepto. Y esa idea la vamos a ver en este momento. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros de esta observación? Nos dicen entonces que lo primero que hacen los seres humanos es tratar de realizar una identificación unificada. Entonces, yo que estoy bien cerca de este objeto, ¿cierto? Vamos a poder contar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tubos, 6 tubos, tiene una varilla que está a lo largo, pero que si yo me alejo en esa continuidad de observación que estamos realizando, usted puede identificar que es una reja, ¿sí? Y puede asociar elementos próximos o lejanos a esa reja. Entonces, elementos próximos con los que puede asociar esta reja de este juego deportivo, pues usted lo puede asociar con la existencia de una pequeña vía, ¿cierto?
Puede asociar la reja de diferentes maneras. Fíjese que en la parte superior hay una malla, en la parte intermedia hay una reja hecha con barras, pero en la parte inferior encuentra tanto la reja como la malla. Pero aparte de hacer una proximidad, usted puede asociar que esta reja está, por ejemplo, cercando una cancha, un pequeño polideportivo de césped, ¿sí? Entonces está haciendo varios ejercicios de observación y de análisis de la realidad. Y en este momento, por ejemplo, usted puede asociar mi imagen próxima a la cancha. Puede decir que yo estoy más o menos cerca que otros objetos, ¿cierto? Que mi proximidad es mayor o menor. Por ejemplo, en este caso, ese bote de basura está mucho más cerca de la cancha que yo. Pero si yo me acerco, ¿cierto? Si me coloco por delante de ese bote de basura, pues seré yo quien está más cerca, por ejemplo, en este caso, de la verja del camino y de la cancha. Pero también puedo asociarlo con el resto del entorno, ¿cierto? Esto no es algo que está colocado al azar en esta unidad habitacional, ¿sí? Está acompañado, por ejemplo, de una serie de espacios donde usted puede hacer una recreación pasiva. Hay otros espacios de juego, ¿cierto? Y cuando usted suma todos esos espacios que se ven ahí, usted puede decir que nos encontramos en un parque recreativo. Pero también puede asociar esa palabra del parque, puede hacerle una asociación por proximidad con un parque de diversiones. Y si yo le pidiese que usted dibuje, realice una percepción acerca de lo que es un parque de diversiones, pues lógicamente usted le integraría otros elementos cercanos que para usted hacen parte de los parques. Pero los seres humanos también realizamos otra serie de asociaciones perceptivas. ¿Qué son las asociaciones perceptivas? Identificar, por ejemplo, que vamos a integrar en un solo conjunto los árboles que vemos en el video, a pesar de que son de diferente especie, de diferente altura, ¿sí? Pero nuestra percepción también nos va a permitir identificar que el árbol que vamos a ver a continuación, ese que observan ahí con florecitas blancas, pertenece de pronto a una especie especial de árbol y vamos a poder asociarlo, vamos a poder integrarlo con otro que tenga las mismas características dentro del parque y podemos clasificar o indicar a ciencia cierta, de acuerdo con nuestra percepción y nuestro conocimiento del entorno, que es, por ejemplo, un árbol de saúco, ¿sí? Que yo puedo verlo y puedo identificarlo gracias a sus hojas. Bien, pero la percepción también se puede ver afectada por otro tipo de elementos como la realidad objetiva, ¿cierto? El hecho de que este espacio, todo este espacio geográfico que está rodeándonos y el cual estamos observando en este momento, sea parte de una realidad objetiva geográfica a la que denominamos parque recreativo. Pero existe una realidad subjetiva. ¿Cuál es la realidad subjetiva? La realidad que dibuja mi cerebro respecto al espacio en el que se está desarrollando la percepción, ¿cierto? Entonces resulta que para mí es muy diferente venir y hablar sobre percepción en el parque, porque mi idea es que usted entienda qué es la percepción, ¿cierto? A que yo esté en ropa deportiva y quiera jugar dentro del parque. Entonces, para mí el parque adquiere una significación, tiene una representación diferente, tiene en otra circunstancia puedo venir a hacer una recreación pasiva o puedo sacar a las mascotas a pasear, ¿cierto? Para que ellas se diviertan. Y uno le puede dar una significancia perceptiva, es decir, le da un rol protagónico, le da una actividad que va a realizar una actividad, cambia el papel.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo que yo quiero dentro de mi realidad objetiva es ir al parque? Pues estoy en el parque. Pero si dentro de la realidad subjetiva yo lo que quiero es jugar voleibol, esta cancha que está supremamente bonita y bien cuidada y tras del hecho, detrás de una cerca, ¿cierto? Pues no me es útil a mi realidad subjetiva, porque yo quiero jugar voleibol y esta es una cancha de minifútbol. Bien, entonces ya hemos podido observar cómo varía la percepción de los seres humanos. Lo primero, el fenómeno pi, que es el que nos indica que las cosas pueden darnos la sensación de que se mueven cuando en realidad lo que se mueve es el objeto que las está percibiendo, es decir, quien se mueve soy yo, pero cuando lo percibo parece que es el entorno, lo que me está rodeando, lo que yo estoy viendo, parece que es lo que se mueve. La ley de Prägnanz, que me indica que entre mejor sea la observación, entre más detallada sea la observación, mejor será el nivel de detalle y de percepción. Una integración entre las partes y el todo, ¿cierto? Que es cuando yo les digo que estamos en un parque y usted dibuja lo que para usted que es un parque y puede dibujar también a diferencia de lo que es un parque recreativo o lo que es un parque de atracciones. Cuando asociamos objetos similares como los árboles, cuando los integramos, que entonces podemos decir que hay árboles de sauco, hay árboles de eucalipto, hay árboles, ¿cierto? Pero también cuando llenamos los vacíos, que era cuando veíamos la constitución de la reja en un pequeño detalle y después la observábamos a lo lejos para darnos cuenta que eran la misma realidad perceptiva, pero desde diferente visión. Por eso también se dice que los tres elementos que permiten una clara modificación de cómo observamos las cosas son la perspectiva, la luminosidad y la cercanía o el alejamiento de los elementos que percibimos. ¿Listo, chicos? Bienvenidos a los análisis de la psicología gestal acerca de la percepción. Vamos a empezar a mirar qué es eso de analizar el todo, no desde las partes, sino partiendo de abajo hacia arriba, como dice la psicología de la gestal, ¿sí? Yo no puedo construir o comprender un ser humano solamente por la suma de sus partes, por su conducta, por su nivel de inteligencia. No, hay que estudiarlo como producto de un contexto y como producto social, emocional y unificado. El todo no es la suma de las partes, ni las partes son lo que nos va a permitir identificar que es un todo. Debemos estudiar al ser humano en su complejidad y eso es lo que vamos a hacer partiendo desde la percepción y de cómo varía la percepción para los seres humanos con la psicología gestal. Feliz semana, chicos.